Todos nacemos con una única certeza: vamos a morir. Puede ser un pensamiento lejano, esquivado o incluso negado. Pero tarde o temprano, esa pregunta inevitable llega, en silencio o con estruendo. ¿Qué hay después? ¿Es la muerte un muro que nos detiene? ¿O una puerta que se abre? ¿Somos solo cuerpo? ¿O hay algo más allá de lo visible? En cada rincón del planeta, en cada época de la historia, esta pregunta ha quemado la conciencia humana como una llama eterna. Y aunque nadie ha vuelto para contarlo con certeza absoluta, hemos construido respuestas, creencias, teorías y esperanzas. Hoy te invito a recorrerlas, no para encontrar la verdad, sino para mirar de frente lo que más tememos y quizás también lo que más necesitamos comprender. Las religiones han sido durante siglos los primeros faros en medio de la oscuridad de la muerte. Nos han dado palabras para lo inexplicable, metáforas para lo invisible y sentido al sufrimiento. En el cristianismo, la muerte es apenas un umbral. El alma, libre del cuerpo, espera su destino eterno. Los buenos, los justos alcanzan el paraíso, los malvados, el infierno o el purgatorio. Pero en el fondo, todos tienen la posibilidad de redención. En el Islam, el alma atraviesa una etapa de conciencia después de la muerte, el barzaj, una especie de espera activa hasta el juicio final. Allí, las acciones pesan más que las palabras. En el hinduismo, la existencia no se acaba. El alma transmigra, renace, cambia de forma una y otra vez en un ciclo eterno llamado samsara. Solo quienes alcanzan el desapego y la sabiduría pueden romper ese ciclo y fundirse en el Brahman, la conciencia universal. Para Zen, el budismo, la conciencia también reencarna, pero lo importante no es quiénes fuimos, sino qué tipo de mente dejamos atrás. Incluso religiones indígenas y ancestrales, desde los aztecas hasta los pueblos africanos, hablaban de mundos espirituales donde los muertos no desaparecen, sino que permanecen cerca, quizás como guías, quizás como memorias vivas. En todas estas visiones, una idea se repite: la muerte no es el final, solo es una parte del camino. La filosofía nació cuando el ser humano quiso entender el mundo sin necesidad de dioses. Y frente a la muerte, los grandes pensadores no huyeron, la miraron de frente. Sócrates, condenado a muerte, no temía morir. Decía: o la muerte es un sueño eterno, o es un viaje hacia otra existencia. En ambos casos, no hay nada que temer. Epicuro nos tranquilizaba: la muerte no nos afecta, porque no existe cuando nosotros existimos, y cuando ella llega, ya no estamos. Los estoicos, como Séneca, nos enseñaban a vivir cada día como si fuera el último, a ensayar la muerte para no temerla cuando llegara. En la modernidad, filósofos como Camus y Sartre no encontraron consuelo en lo eterno. Para ellos, la muerte era la prueba final de la libertad humana. La vida no tiene sentido, excepto el tú le das. Heidegger lo dijo claro: solo quien acepta su muerte como parte de sí mismo puede vivir auténticamente. Para la filosofía, la muerte no es un castigo ni una puerta mágica. Es una maestra, una que nos obliga a pensar en qué estamos haciendo con nuestra existencia. Porque solo al entender que todo se acaba, empezamos por fin a vivir de verdad. ¿Y qué dice la ciencia? Con su mirada racional, fría pero honesta, define la muerte como la cesación irreversible de las funciones biológicas. El corazón se detiene, el cerebro deja de funcionar y las células comienzan a descomponerse. Para muchos científicos, ahí termina todo. Sin embargo, la ciencia ha encontrado cosas que no sabe explicar del todo. Miles de personas en todo el mundo han reportado experiencias cercanas a la muerte,
conocidas como ECM, que coinciden en muchos aspectos: un túnel, una luz brillante, sensación de paz, desprendimiento del cuerpo y encuentros con seres queridos fallecidos. ¿Alucinaciones? ¿Respuestas químicas del cerebro ante el colapso? ¿O vislumbres de algo que aún no podemos medir? Estudios recientes muestran que el cerebro puede seguir teniendo actividad durante minutos después de declararse la muerte clínica. En algunos casos, las personas que han vuelto a la vida tras una parada cardíaca han relatado cosas que, médicamente, no debían recordar. ¿Es solo la mente resistiéndose al final? ¿O una señal de que aún hay algo más allá del umbral? Pero más allá de teorías, creencias y datos, está lo más real: la pérdida. Cuando muere alguien que amamos, no pensamos en cielos ni experimentos. Pensamos en su risa, en sus ojos, en su ausencia. La muerte nos cambia, nos obliga a redefinir lo que somos, a rearmarnos, pedazo por pedazo. Hay quienes sueñan con los que se fueron, otros sienten que los acompañan, en silencio. Algunos encuentran paz en los rituales, otros solo en el tiempo, pero todos en el fondo queremos creer que el amor no se acaba con la muerte, porque el amor verdadero no necesita cuerpo, vive en la memoria, en la palabra, en el eco que deja una vida cuando ha sido vivida con sentido. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Tal vez nada, tal vez todo, tal vez un silencio absoluto, o una sinfonía que aún no podemos oír. Tal vez sea una pregunta que no tiene respuesta. Pero también puede ser una invitación a vivir más conscientes, a amar más profundo, a dejar menos palabras sin decir. Porque si el misterio es inevitable, que al menos la vida haya valido la pena. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. No todos se atreven a mirar cara a cara la pregunta más difícil de la vida, pero tú lo hiciste. Y eso ya dice mucho de ti. Si este video resonó contigo, si te dejó pensando o te trajo paz, suscríbete. Aquí exploramos no solo historia y conocimiento, sino también lo más profundo del alma humana. Dale like, compártelo con alguien que quizás también necesite una pausa para reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué crees que hay después de la muerte? Hasta el próximo video. Porque mientras haya preguntas, siempre habrá historias que contar.